Se le Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio de este maravilloso libro, La palabra se hizo carne, que hemos venido haciendo este estudio meses atrás, siguiendo lo que el autor de este libro hizo en su recorrido de los 100 años de Cristología del Adventismo del Séptimo Día, y ha titulado su libro La palabra se hizo carne. Estamos en el año 1904, en los últimos 18 años de vida de la profeta del Señor, mirando hasta el último momento qué se escribía, qué se publicaba, qué se predicaba en esos últimos 18 años de vida de Elena de White. Y vamos a comprobar que desde 1852 hasta 1915 había absoluta unidad y claridad con respecto a la naturaleza que tomó nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo hombre como uno de nosotros. Y empezamos el estudio de hoy con el año 1904. Adelante, hermana Ángela, con la cita de 1904. Bueno, parece que nuestra hermana Ángela. Sí, hermana, ya, ya no había aprendido el micrófono. El Salvador vino al mundo en humildad y vivió como hombre entre los hombres. Debemos de analizar esto, mis hermanos, y mirar qué tan agradecidos debiéramos estar con el Señor. Después de ser la majestad del cielo, venir a morar entre los hombres, ¿sí? Venir a humillarse, a ser humilde. Por eso este es un gran ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de humildad, ¿sí? A veces es como decir que un hombre tiene una gran empresa muy grande, vamos a poner un ejemplo mínimo a comparación de lo que Cristo hizo, y ese hombre que es el dueño de esa empresa, hacerse como uno de sus empleados, a venir a ser mandado quizás por uno de sus empleados, venir a hacer como ese experimento y tal vez vivir en la casa de uno de ellos, en la humildad o en la pobreza, ¿sí? A sufrir penurias, a sufrir necesidades. Sería algo muy mínimo a comparación de lo que Cristo hizo. En todos los puntos, dice, Él vino, así el Salvador vino al mundo en humildad y vivió como hombre entre los hombres en todos los puntos, excepto el pecado. Entonces, Él en lo único que no fue igual a nosotros fue excepto el pecado, que no cometió pecado durante su vida. La divinidad tocó la humanidad. De esa manera, Él vino a tocar la humanidad porque se hizo en todos los puntos como nosotros. Pero obviamente, exceptuando el pecado, exceptuando ese pecado que nosotros a diario o muchas veces en nuestras vidas cometemos. em, en eso fue lo único que Él no fue igual a nosotros. Y obviamente, pues, en la manera como fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero Él nació como mujer, y nació de una mujer como nacemos nosotros, y murió, sufrió la muerte como toda la humanidad la sufre, ¿sí? Él se humilló a sí mismo tomando la naturaleza de la raza caída, ¿sí? Una humillación muy grande por amor a nosotros, algo que nos debe de poner a pensar, algo de que nosotros debemos de estar agradecidos con Él infinitamente, ¿sí? Ese maravilloso regalo que Él nos dio, ese honor que nos hizo.
venir a hacerse como uno de nosotros, como la raza caída, por amor a todos nosotros. Entonces, eh, sabemos que uno a veces se queda admirado de tantos pecados que hemos cometido, de indignos que somos, y sin embargo Él nos llama sus hermanos, hijos del Dios eterno. Adelante, hermano. Gracias, hermana Ángela, muy amable. Sí, cuando la cita dice, el Salvador vino al mundo en humildad, nos la amplía con la segunda cita. Él se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló a sí mismo? Tomando esa naturaleza de la raza caída. Vamos a la siguiente que estábamos estudiando, que dice, en la persona de su único Hijo, el Dios del cielo ha condescendido en degradarse. Y estábamos tratando de que pudiéramos nosotros reflexionar de lo que significa la degradación ocasionada por el pecado. Y les decía que leyendo, estudiando las páginas de este libro, que nos remiten a la palabra y a otros escritos de pioneros y del espíritu de profecía, en donde nos amplía esos efectos contaminantes y degradantes del pecado a nuestra naturaleza y aún más experimenta uno tristeza y dolor porque no es solamente uno el que se contamina cuando el pecado extiende sus garras y nos toma, le damos el permiso, le permitimos que penetre a nuestras avenidas del alma, sino que nosotros lo transmitimos a nuestros seres queridos. Le transmitimos no el pecado, ya tenemos muy claro eso, sino esas tendencias a pecar, que eso es lo que recibimos nosotros al nacer en esta naturaleza humana caída. Y dice, el Dios del cielo ha condescendido en degradarse a nuestra naturaleza humana. Y no estamos diciendo que Jesús, el Señor Jesús como hombre, se haya degradado. No, es que esa naturaleza tiende a eso, a que nosotros al pecar suframos los efectos y esos efectos son la degradación, la corrupción. Pero en Jesús es muy clara la palabra y el espíritu de profecía y los escritos de los pioneros. No hubo esa degradación porque Él no participó de estas malas tendencias, de esas malas propensiones. Él las controló, ya sabemos cómo, por medio de qué, de quién y qué recursos están a nosotros para que nosotros también se dé la victoria como la obtuvo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador se identificó a sí mismo con nuestras necesidades y debilidades. ¿Cómo pudiéramos reemplazar esa expresión? Nuestro Salvador se identificó a sí mismo. ¿Cómo se puede uno identificar con algo o con alguien? No sé, bueno, aquí en el grupo vemos más o menos unos 13 personas. No sé si mis hermanos quieren aportar algo. Sí, Es porque una clase para... a veces es importante pues profundizar. Hay palabras claves, ¿no? En las citas, en algún escrito, hay palabras que uno las debe como desmenuzar y así le queda pues una mayor comprensión. Estamos estudiando, decíamos al inicio de nuestra reunión, una doctrina vital
tan vital que el enemigo la ha atacado de diversas formas, utilizando a muchos, a muchas personas eruditas que no han podido, no pueden porque están bajo los efectos del vino de Babilonia. La sencillez con que son expresadas estas citas y la misma sencillez y claridad de la palabra. Entonces, nuestro Salvador uno se identifica con alguien, por ejemplo, al leer un libro. Si yo me pongo a leer libros de personas de lo que llamamos seculares, personas ateas, yo me pongo a leer esa cantidad de libros que circulan por el mundo, yo termino identificándome con los pensamientos de ese autor. Y tanto llega uno a identificarse, pues que llega a pensar, a expresar y a sentir lo mismo que ese autor está escribiendo. Por eso es tan peligroso leer cualquier cosa. Por eso es tan peligroso ponernos a escuchar diversidad de opiniones en cuanto a este tema, sin estar con bases firmes y profundas en esta doctrina. Nuestro Señor se identifica a sí mismo, Él mismo lo hace, se hace como nosotros, viene a sentir y a experimentar lo que nosotros pasamos en esta naturaleza. De esa manera Él se identifica con nuestras necesidades y nuestras innumerables debilidades, para abrazar cada ser humano en el plan de la salvación. Él debió identificarse con nosotros. Era necesario que él tomara esta naturaleza para conocer nuestras necesidades, nuestras debilidades y poder de esa manera abrazar cada ser humano en el plan de la salvación. Él, el Señor Jesús, vino en semejanza de humanidad, es decir, en semejanza de carne, de pecado, o vino también, podemos decirlo, en semejanza de nuestra naturaleza. Y ya hemos estudiado qué significa o cuál fue la controversia que se presentó con la palabra semejanza, porque para algunos, cuando el apóstol Pablo habla de semejanza, para ellos quiere decir que no tiene la naturaleza humana caída. Que rotundamente dicen que ahí lo que quiere decir es que no tiene la naturaleza humana caída. Y en eso sí están muy equivocados, porque eso no quiere decir lo contrario. Cristo, Hermana Argenis, en la Biblia de Andrews, en esa Biblia súper costosísima que ujú, distribuye la Corporación Adventista, la explicación de Romanos 8:3 que dice que vino en semejanza de carne de pecado, ellos ponen una nota allí de explicación de ese texto y dice que en semejanza de carne de pecado significa que Cristo vino ujú, exento a las tentaciones y exento de pecar. Es un Cristo falso el que presentan ellos. o sea, es decir, están haciéndole, eh, como dijéramos nosotros, ¿qué le están haciendo al idioma? A los idiomas, en el caso nuestro español. Semejanza jamás puede llegar a significar excepción o excepto o exento. Entonces, eh, están totalmente en total confusión, en total oscuridad. Cristo se llama a sí mismo la raíz y la descendencia de David. ¿Cómo puede ser una persona a la vez ser raíz y a la vez ser descendencia? Pues solo entendiendo
la naturaleza divino-humana del Señor Jesús, podemos entender esta frase. Cristo se llama a sí mismo la raíz y la descendencia de David. ¿Por qué es descendencia de David? Dice, la descendencia en su naturaleza humana. Nosotros ya hemos mirado la genealogía, es decir, los ancestros de las personas de donde vienen, de las familias de donde viene el Señor Jesús. Es de la descendencia de David en su naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina, Él es la raíz. Y en su naturaleza divina, la raíz. Siendo así ligado con la raíz, nosotros nos hacemos participantes de la naturaleza divina. Hace 8 días hablábamos de cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina y de esa manera nos están diciendo hoy que cuando llegamos a ser partícipes de esa naturaleza divina, estamos siendo ligados con la raíz, es decir, con la parte divina de nuestro Señor Jesús. Nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina por el poder del Espíritu Santo. Cuando obtengamos absoluta y total dependencia del Padre, del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo y la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, llegamos a ser participantes porque ya no pecaremos, aunque tengamos y sigamos con nuestra naturaleza, porque hace 8 días también nos quedó claro de que no por la conversión, no nosotros no nos es eliminada la naturaleza humana caída, seguimos con esta misma naturaleza. Lo que es transformada, lo que es transformado es nuestra mente. El Señor hace, se posesiona, porque Él dice que la lectura que hicimos dice que el Señor precisa estar en nosotros. ¿Y cómo puede estar el Señor Jesús en nosotros? A través de su Espíritu Santo. De esa forma llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina y de esa forma estaremos siendo ligados con la raíz, con la parte divina del Señor Jesús. ¿Alguien algún otro? Hermanita Argenis, permítame, aquí en esta cita que acabamos de leer de 1904, mm, dice, está poniendo como un ejemplo, una comparación con una planta, ¿no? Como un árbol, una planta, porque menciona la raíz y la descendencia de la raíz. Bueno, la descendencia de la raíz, vamos a decir, Las son las ramas. ramas que salen de esa cepa que se llama raíz. Entonces, cuando dice que Cristo se llama a sí mismo la raíz y la descendencia de David, explica, la autora de esta cita explica, dice, mm, la descendencia en su naturaleza humana, o sea, lo que se despliega de la raíz, y en su naturaleza divina, la raíz, o sea, la raíz está representando la naturaleza divina y las ramas, lo que sale de la raíz, está representando la naturaleza humana. Entonces, explica, dice, cuando las ramas están ligadas con la raíz, entonces nosotros que somos las ramas, estamos participando de la naturaleza divina, que es esa raíz. Muy interesante la simbología que usa acá, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesús dijo allá en Juan 15, yo soy la raíz, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer, o separados de mí nada podéis hacer. Entonces, esa raíz es la naturaleza divina, las ramas son la naturaleza humana. Nosotros que somos las ramas injertadas en esa raíz, en esa vid, en ese tronco que sale de la raíz, nos hacemos participantes de la naturaleza divina, ¿cierto? Al participar, al creer en el Señor y obedecer.
Gracias, hermano Carlos. Sí, esa raíz le va a proporcionar a las ramas los elementos para que las ramas pues se amplíen, den sus abundante follaje, sus flores, sus frutos. Entonces, una rama que se desprenda de, de ese tronco que está recibiendo de la raíz, esos elementos que toma del suelo, pues es una rama que va a morir. Y por eso el hermano Carlos nos explicaba a fondo esa hermosa, ese hermoso ejemplo de lo que significa ser raíz y descendencia. Bueno, entonces Cristo vistió su divinidad con carne pecaminosa. Esta cita la hemos leído de muchas formas. En otras ha dicho, Cristo vistió su divinidad con humanidad. Aquí está más ampliado porque está diciendo, Cristo vistió su divinidad con carne pecaminosa. Muy claro, como para que sigan diciendo que la hermana White no fue clara, no fue directa al hablar de la naturaleza del Señor Jesús. Cristo vistió su divinidad con carne pecaminosa para que pudiese ser, como lo dice el libro de Hebreos, nuestro sumo sacerdote en la carne. Esta cita es debe ser el nombre, no sé si es de un libro, Weekly Study, bueno, Es pero es como también un, del año sí, 1904, es como un estudio o un semanal, enciclopedia ¿no? Como un estudio semanal. semanal Ah, en el, semanal, en el estudio semanal, instructor, en el instructor juvenil. Ajá. estudio semanal, weekly. Bueno, entonces, cita muy clara, Cristo vistió su divinidad con carne pecaminosa. En otras dice, revistió o vistió su divinidad con humanidad. ¿Y para qué lo hizo? Ahí está la razón. Debía hacerlo, era necesario que lo hiciera para que pudiese ser nuestro sacerdote en la carne, para que nos pueda entender y nos pueda socorrer. Manita Entonces, Argenia, con ahorita este quiero poco, contar algo, me lo permite. con esta, ya hermana, con estas citas terminamos el año 1904 y vamos a empezar el año 1905. Sí, hermana Dalila. Que me llama mucho la atención la manera tan bonita como y tan llena de sabiduría de parte de Dios hacia ustedes, de explicarnos cada detalle de cómo se ha desarrollado el proceso desde antes de la creación, porque yo tengo claro que la salvación nuestra no fue improvisada, o sea, Dios hizo toda la provisión antes de crearnos en caso de que nosotros desobedeciéramos. Entonces, Satanás, eso quizás no lo sabía él, porque yo no creo que él estaba ahí. Y después de que el hombre pecó, él se propuso destruir el plan de salvación que Dios tenía. Quizá en el momento que él hizo pecar a Adán y Eva, quizás se pudo enterar, yo no estoy clara en eso, de cuál iba a ser el plan de salvación. Y el pueblo elegido de Dios por todas las edades siempre ha tenido la zancadilla que Satanás le ha querido meter, haciéndolos dudar de que pueden ser salvos. Muchos de los antiguos que esperaban la promesa del Salvador, lo esperaban no como un ser humano, sino lo esperaban seguramente como de una manera, no sé cuál sería la percepción que ellos tendrían de la venida del Mesías. Yo hasta ahí no estoy clara, pero ellos, mire que los israelitas cuando Jesús llegó, ellos nunca lo aceptaron como el Salvador del mundo. Era un impostor, era un mentiroso, era de todo. O sea, ellos nunca, el pueblo elegido del tiempo de Jesús, los que lo llevaron a la cruz, ellos nunca aceptaron a Jesús como su Salvador. Por lo tanto, ellos, si después se arrepintieron y lo aceptaron, posiblemente tengan la oportunidad de heredar la vida eterna. Pero los que no, no, porque la descendencia de Jesús, los que nos hacemos parte de la descendencia de Jesús, ¿quiénes somos? Los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador.
y nuestro Padre eterno. O sea, él nos dijo que éramos sus hermanos, pero somos sus hermanos y somos sus hijos también, porque cuando lo aceptamos a Él, aceptamos que nuestro nombre pueda ser anotado en el libro de la vida. Cuando cuando el Señor Jesús venga, si estamos muertos, Él nos resucitará como Él resucitó. Y si estamos vivos, pues seremos transformados para en un abrir y cerrar de ojos y estar con Él en la eternidad. Y ahora en este tiempo en que estamos viviendo, ¿qué está haciendo el diablo? Está haciéndole creer a la gente, por lo menos los corporativos creo que están haciendo eso, que Jesús vino sin pecado, inmaculado, cuando eso es una mentira de Satanás. Entonces, con eso que hace, que nosotros digamos, no, Jesús sí pudo cumplir a cabalidad porque él no era humano, él era sin pecado. O sea, sí fue sin pecado, pero no tuvo, o sea, ellos no aceptan que Jesús pudo haber pecado porque tenía tendencia hacia el pecado, porque vino de la descendencia de David. Entonces, mire todas las trampas que Satanás atribuye para que nosotros pisemos en falso y nos vamos al abismo. Entonces, y también nos hacen creer que nosotros como seres humanos jamás podremos cumplir la ley a cabalidad ni podremos ser íntegros como Jesús lo fue, porque estamos en desventaja, porque Jesús sí pudo, porque él no podía pecar. Él no pudo, él sí podía haber pecado, pero no lo hizo porque se mantuvo unido con el Padre. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que aprender que si mantenemos unidos con el cielo, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre, y en continua oración, Señor, permíteme ser diferente, permíteme, o sea, permanecer unida a ti para que nunca vaya a pecar y me puedes encontrar a ti mismo cuando vengas por segunda vez. Ese es el trabajo más arduo que nosotros debemos hacer. Y por eso Satanás nos distrae con toda clase de artimañas para que nosotros nos desprendamos de la conexión eterna. Entonces, todo el tiempo Satanás ha venido manipulando al ser humano con las tramullas que él sabe hacer para impedir que nosotros tengamos absoluta confianza en nuestro amado Salvador, de que solo a través de él podemos ser salvos. Gracias, hermano. Gracias, hermana Dalila. Y bueno, ese es un tema que tendremos que estudiarlo muy grande, leerlo con el apoyo de la palabra y con el Sí. de profecía, está el conflicto de los siglos. O sea, para ellos, estamos hablando del pueblo de Israel y especialmente de los líderes, estaban a disposición las escrituras, el estudio de las profecías, pero pues ellos tenían sus intereses y dejaron a un lado todo esto, mientras que habían personas humildes, muy humildes, que estaban estudiando las profecías, e inclusive personas que no eran del pueblo, cuando me refiero a los que llaman acá los sabios que vinieron de Oriente, que estudiaron las profecías, estaban atentos y pudieron venir a visitar, digamos, a ofrecer esos dones a ese niño de Belén. Igualmente está pasando ahora. Los dirigentes, los eruditos, están despreciando a los humildes que sin tener títulos de teólogos y demás cosas, pues están haciendo lo que la atalaya debe hacer y es alertar y siguen pues adormeciendo, han echado a un lado no solo el espíritu de profecía, están echando a un lado la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo es el mismo que inspiró a los que escribieron la Biblia y al espíritu de profecía. Entonces, están haciendo exactamente lo mismo. Abandonaron los testimonios y ya se ponen en contra de la palabra del Señor. Entonces, es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora. De pronto los instrumentos, las artimañas, eh, un poco disfrazadas, pero son las mismas. O presentar de una forma más elegante, pero son las mismas. Entonces, hermanos, vamos a empezar el año 1905. Tenemos que ir hasta 1915. En el año 1905 leemos la primera cita de Elena de White,
de la Review and Herald, dice, Él vino para conocer todas las tentaciones con las que el hombre es acosado. Y para poder conocer todas las tentaciones con las que el hombre es acosado, nos dice arriba, que Él debía identificarse con el hombre, Él debía ser de nuestra misma naturaleza, Él debía tocar esta humanidad, y así muchas otras citas que tienen otras expresiones, pero que todas confluyen en lo mismo, que Él tomó nuestra propia naturaleza. El hermano Carlos nos está compartiendo el deber de la atalaya. A ver si lo puedo ampliar. De Ezequiel 33, del 2 al 9. Gracias, hermano. Dice, el hijo, le dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, a los hijos de tu pueblo. No es solo a los que no son del pueblo. Habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y ya sabemos qué es una atalaya, es el que vigila, el que está arriba en los muros mirando el peligro para avisar. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Porque el atalaya hizo sonar la trompeta, advirtió, dio la advertencia, pero si no se le pone cuidado, la sangre va a ser sobre el que no se apercibió. Mas el que se apercibiere librará su vida. El que escuche el sonido que se está dando la trompeta y se apercibiere, es decir, se pone a estudiar, hace lo que el Señor cumple con las instrucciones que el Señor ha dado a su pueblo, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, no advierte, no alza su voz para, como dice Isaías 58, para mostrar el pecado de su pueblo, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, no se da cuenta, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El que no se apercibió, este va a ser tomado por causa de su vida, de su pecado, pero él hubiera podido ser advertido, hubiera podido ser instruido cuando el atalaya levanta su voz y denuncia el error, el pecado. Entonces, como no lo ha hecho el atalaya, el Señor va a demandar su sangre, la sangre de este hombre, del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ese es el mandato. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás,
si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste la vida. Esto es una advertencia terrible, no solo para no solo para el que va a morir por su pecado, sino para el atalaya. Mi hermano Carlos quería darnos algún aporte sobre la lectura. Hermana Argenis. Sí, hermana Adriana. Hermana, bueno, yo escuchando, bueno, ahí también el Señor nos recuerda con esta lectura de la importancia de predicar su palabra, ¿sí? Porque uno muchas veces dice, pero no, esto no escucha, pero esto no obedece, pero quizás este es igual a todos y uno de pronto desanimado deja de alzar la voz, ¿sí? Por las circunstancias. Pero el Señor allí nos dice qué tan importante y qué responsabilidad tenemos en obviar, digamos, estas oportunidades, en no alzar nuestra voz, porque imagínese, si usted alza su voz y la persona que lo está escuchando enmienda su camino, su sangre no recaerá sobre nosotros, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el Señor, nos está recordando que nosotros tenemos una gran responsabilidad ante todas las personas que Él coloca a nuestro alrededor, que hace contacto con nosotros, que nos permite, digamos, contactar, ¿sí? Que nosotros siempre pensemos de que si es voluntario de ellos el rechazar la palabra, bueno, nosotros nos libraremos de la sangre de estas personas, ¿sí? Pero no podemos, digamos, salir, digamos, como sin tener nada que ver cuando no alzamos, pues, nuestra voz, ¿sí? Por eso es que uno siempre debe, pues, tocar la trompeta, ¿sí? Y pues los resultados, como decía la lectura, pues cada uno tomará su decisión, ¿sí? Pero que nosotros no tengamos que ver con la sangre de ninguno. Sí, hermana, así es. Uno a veces se cohíbe porque estos no van a escuchar, estos como son muy instruidos, no les va, como que no les va a entrar el mensaje, pero no, nosotros tenemos la obligación simplemente de hablar, de no callar y de denunciar lo que denunciar, el error, y el resto pues será obra del Espíritu Santo. ¿Alguien iba a hablar? Ana, Especial. lo que decía la hermanita, la Cárdenas, la hermanita Adriana, a veces nos confundimos con ser atalayas y tocar la trompeta. Es que hay mil formas de tocar la trompeta. Todos los que están en la oscuridad la tocan, los que estamos en la luz la tocamos. ¿De qué manera se tocan las trompetas? O la trompeta que nos toca tocar. Cuando yo salgo y predico, escuchen o no escuchen, hay que decir, la verdad hay que decirla, enfrentarla. Así nos agredan, así nos digan lo que sea, nos ridiculicen y todo. Nosotros cumplimos con el deber de avisar, de tocar esa trompeta, de la manera tal que cuando esa persona se pierda, pues no cae sobre mí esa sangre, porque yo le advertí, mire, usted está equivocado, estudiemos algo, si no quieren, si ellos reinciden en su pecado, en su ceguera que quieren tener, pues ya es responsabilidad de cada individuo. Y otra forma de tocar la trompeta, ¿cuál es? La diferencia que se debe hacer entre el uno y el otro. Cuando, por ejemplo, o sea, no debería hacerlo, pero lo voy a colocar como, porque pues no conozco a las demás personas y no quiero ponerme como ejemplo, sino como testimonio, ¿no? No soy un ejemplo, sino un testimonio. Por ejemplo, en mi casa, allá comen carne y comen de todo y embutidos y todo eso. Yo nunca como eso, porque yo sé que si yo como eso, pues no voy a honrar a Dios con mi cuerpo, ni con mi mente, ni con mis actitudes.
Entonces, pero usted no come proteína y me regañan y me dicen, y eso incomoda porque ellos no pueden saber más que yo, no porque yo sea superior a ellos, sino porque yo tengo un conocimiento de Dios, del Espíritu Santo, de lo que ustedes me han enseñado, de la obediencia que le llevo al Señor. Y mire, hermanos, y el testimonio, ¿cuál es? Ellos me pueden decir lo que me digan y yo voy lloro sola para allá porque soy muy chillona. Y entonces después bajo y si me necesitan, ahí estoy yo para servirles. Yo no les guardo rencor, yo no les digo nada ni nada, yo los amo, así con todos sus defectos. Y se enferman, llegan todas las pestes de que llegan a Bogotá y a todos les cae. Mal estómago, cólicos, gripes, fiebres, dolores en los huesos, de todo les da. Y la que no come carne, la que no come proteína ni nada, es la que sube y baja las escaleras llevándoles el agüita, los remedios naturales que yo les... Y se curan con mis remedios. Yo no soy médico ni soy curandera, pero tengo experiencia de cosas que a través de la vida he aprendido, que el llantén, que esto, que el quitató, que la uva, que bueno, muchas cosas que yo sé que sirven para subir la hemoglobina, para curar las infecciones, y todo eso yo lo sé hacer. Gracias a Dios me ha dado ese conocimiento y tengo fe y lo sé dosificar. Entonces, con agua, con pediluvios, con cosas, con masajes, con lo que el Señor pone en mi mente que les haga y se sana. Y los remedios que compran y lo que les da el médico no les sirve para nada. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿será que esta gente es ciega, es torpe, que no ven la diferencia entre una persona que le obedece a Dios en su comida, en su forma de vivir, de actuar, a ellos que se dicen tener la verdad y que están siendo calumniados? Porque a mí me acusaron, es que ustedes tienen una red de mala información y descreditan a los pastores santos, a los no sé qué. Mi hija me echa en cara eso, que discriminamos, que decimos, que inventamos y que no que. Yo me quedo callada, yo no digo nada. Yo un solo día le dije yo, mija, usted se cree todo lo que ellos le dicen y solo cree lo que ellos publican. Yo le dije, no, yo creo en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía. Si el hermano se sale de ahí o los hermanos que están predicando se salen de ese contexto, yo no les voy a creer porque son opiniones humanas. Y yo, ¿usted por qué no se preocupa por estudiar la Biblia y estudiar el Espíritu? Pues si aquí está toda la verdad, usted no tiene que irse a preguntarle a nadie nada, sino a un escrito está, como dice el Señor. Si usted ve que en su iglesia no están haciendo lo que la Biblia dice, es porque no es la verdad. Es una mentira, es una farsa, ahí está Satanás. Fue lo único que yo le dije y me subí. Entonces, hermano, la trompeta se toca con lo que yo demuestre, con mi testimonio. Ese es tocar una trompeta, con mi alimentación, con mi salud, que a pesar de que ya tengo casi 70 años, mire, en este momento estoy trabajando en una casa de una señora, de una prima, que no tenía quien le cuidara a la niña de 3, 4 años, y ahí estoy, y están felices, están más agradecidos a ellos que ni los míos, que toda la vida les he servido. Entonces, espero que de pronto mi testimonio ante ella, y yo no como carne acá, yo no como pollo, ellos me ponen ahí, vea, coma. No, yo no como eso porque yo no puedo comer eso, a mí me hace daño, pues yo les invento que, y no, y si es verdad, no es invento, yo tengo los dientes muy cerrados y donde se me mete esa carne, cuando me hago la limpieza con la seda y eso, boto sangre, y como yo tengo problemas de plaquetas, entonces yo no me puedo exponer a eso. A mí la carne no, yo no puedo, ni cosas duras que me metan entre los dientes, yo no puedo comer porque a mí me hace daño, porque me tengo que hacer limpieza en la boca y entonces eso me hace daño. Entonces yo siempre pues coloco esa dificultad que tengo para decirles que yo no como carne, que yo no como pollo y que yo no como nada de eso. Y yo compro mis semillas, yo tengo un mercado para mí y yo hago mi comida para mí y ellas se quedan mirándome todo lo que yo como. Entonces todo eso es testimonio. Eso es testimonio. Entonces, esas son las trompetas que nosotros debemos tocar en todo momento cuando vamos para que la gente mire la diferencia en lo que es y lo que no es. Gracias. Gracias, hermana Dalila. Sí, el mandato del Señor a través del profeta Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, su rebelión. Aquí hay un mandato específico, ¿sí? Podemos ser testimonio de muchas formas y debemos serlo, no podemos, sino debemos serlo en el lugar donde estemos, donde el Señor nos ha colocado. Pero aquí hay un mandato específico, anunciar a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
¿Qué estaba pasando en esos tiempos con el pueblo del Señor, con la casa de Jacob? Dice aquí, que me buscan cada día. Iban a los servicios, iban a las fiestas, iban a todo lo que se hacía en el pueblo. Quizás también, bueno, no tenían una cartilla de escuela sabática, pero estudiaban los rollos. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Pedían, dice, justos juicios y quieren acercarse a Dios. El pueblo había abandonado la ley de Dios, de su Dios. Eso hay que denunciarlo. Para eso el Señor nos pide que levantemos la voz como trompeta, con voz en cuello. No te detengas. El Señor da la orden de que no nos debemos detener para este mandato específico que el Señor da a su pueblo. En el año 1905, decíamos que Él vino para conocer todas las tentaciones con las que el hombre es acosado. Esa es una cita de Elena de White. Otra Elena de White en Signos de los Tiempos. Él conoce las debilidades y las enfermedades de la carne. Y las conoce porque tomó esa naturaleza, vivió por experiencia en esa naturaleza y tuvo que contender, nos decía en una cita anterior, contender contra estas debilidades y enfermedades de la carne, de la naturaleza pecaminosa caída. Él tomó su lugar a la cabeza de la raza caída. Él es la cabeza de la raza caída, siendo el Dios de la gloria, el Dios del cielo. Se viste o se reviste esa divinidad con humanidad, o como lo dice a la cita anterior, con mucha claridad, dice, su divinidad se vistió con carne pecaminosa. Él vino para permanecer a la cabeza de la raza caída. ¿Por qué Él es la cabeza de la raza caída? Porque Él, al vivir en esta naturaleza, al tener la experiencia de tomar esta naturaleza humana caída y darnos el ejemplo al universo, no solamente a nosotros, sino dice la cita, al universo entero, que se puede obtener la victoria en esta naturaleza caída. Él vino para permanecer a la cabeza de la raza caída, para compartir en su experiencia desde la niñez hasta la virilidad. Desde la niñez hasta la virilidad. Dice el espíritu de profecía, hablando de la niñez, dice que los niños tengan en mente que el niño Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana. A los niños se les debe empezar, una vez que ya ellos tengan la forma de que como padres le enseñemos ir enseñando esa doctrina de que el Señor Jesús tomó la naturaleza humana en semejanza de carne pecaminosa y fue tentado por Satanás como todos los niños lo son. Él fue capaz de resistir a las tentaciones de Satanás a través de la dependencia del divino poder de su Padre Celestial, mientras estuviese sujeto a su voluntad y obediente a sus mandamientos. Jesús tuvo nuestra edad, todas las edades que hemos pasado, niñez, infancia, adolescencia, juventud, ya a la edad en que estamos algunos de nosotros. Él pasó por esta edad, por todas estas edades. Dice, Jesús tuvo nuestra edad. Las circunstancias y los pensamientos que ustedes tienen en ese periodo de la vida, en cualquiera de los periodos que ya hemos pasado, o por los que van a pasar los niños, o por los que están pasando los jóvenes,
Jesús también las tuvo. Él no pudo pasarlos por alto en esa fase crítica. Cristo comprende los riesgos que nos envuelven en cada una de las etapas que hemos vivido o que van a vivir. Él está relacionado con nuestras tentaciones. Desde que el Señor Jesús conoce todas nuestras debilidades, Él vino para permanecer a la cabeza de la raza caída, para compartir esa experiencia que Él vivió desde la niñez hasta la edad adulta, hasta los años que Él tuvo acá en la tierra. Y ahorita vamos a compartir entonces una lectura del ministerio de curación. ¿Hay algún aporte, hermanos? Bueno, entonces dice, cuando este hombre vino a Jesús, estaba lleno de lepra. Recordemos entonces este pasaje. Su veneno mortal, esa lepra, impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos pensaron en prevenir a su maestro de que no lo fuera a tocar, para que no se contagiara, no adquiriera esa lepra. Porque el que tocase a un leproso quedaba impuro. Pero al colocar su mano sobre la lepra, Jesús no recibió ninguna contaminación. La lepra fue limpiada. Y entonces viene la comparación. Así es con la lepra del pecado. El pecado, hermanos, dice ahí, tiene raíces profundas, raíz mortal, imposible de ser limpiado a través del poder humano. La lepra del pecado, que tiene raíces profundas, que es un veneno mortal, es imposible que sea limpiada a través del poder humano. Solo así como el Señor hizo con aquel hombre que vino a él lleno de lepra y que lo tocó, dice, su mano, pero al colocar su mano sobre la lepra, Jesús no recibió ninguna contaminación y la lepra fue limpiada. ¿Qué nos dice el profeta? Dice, toda la cabeza está enferma. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha estado la humanidad? Toda la cabeza está enferma y todo el corazón desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él. El hombre, ¿qué hay? Solo heridas, contusiones, o sea, por golpes y llagas putrefactas. Eso es lo que hay en nosotros como humanidad, como raza caída. Pero Jesús, viniendo a habitar en humanidad, no recibió ninguna polución, es decir, no se contaminó, no tuvo nada que ver con el pecado. Y en citas suficientes hemos leído por qué. El Salvador tomó sobre sí mismo las enfermedades de la humanidad y vivió una vida sin pecado. ¿Para qué vivió el Señor Jesús una vida sin pecado? Para que los hombres no tuviesen miedo que a causa de la debilidad de la naturaleza humana, ellos no puedan vencer. Y eso es lo que están transmitiendo las personas que están enseñando estas falsas doctrinas. Están mostrando y enseñando un Cristo falso, un Cristo que no les va a proporcionar, porque la victoria es a través de la presencia
de Cristo en nuestras vidas a través de el Espíritu Santo. Dice, para que los hombres no tuviesen miedo. Entonces, en definitiva, ellos están impregnando de miedo. No, usted no haga el esfuerzo, usted no crea que usted va a poder vencer. No, sí, lo sabemos que nosotros no podemos vencer, pero Cristo sí, en nosotros nos puede dar la victoria. Están llenando de miedo. Ellos sí están llenando de miedo. A nosotros nos dicen que nosotros estamos con nuestras predicaciones y estamos cundiendo de pánico y de miedo, que para eso sirven las profecías. Dice, para que los hombres no tuviesen miedo, que a causa de la debilidad de la naturaleza humana ellos no puedan vencer, no pudiesen vencer. Y de eso se vale Satanás, para debilitarnos. Usted no puede. Usted es un pobre, miserable que no puede vencer, así es de que conténtese como está. Tomando la humanidad sobre sí, Cristo vino para ser uno con la humanidad. Y de la única manera que él podía ser uno con la humanidad era tomando esa misma humanidad, esa misma naturaleza. Él fue en todas las cosas hecho como sus hermanos. Entonces, ¿cómo pueden decir que cuando el apóstol dice que él vino en semejanza de carne de pecado, cómo pueden decir que eso quiere decir que él vino exento? Si aquí está diciendo lo que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo en el libro de los Hebreos. Él fue en todas las cosas hecho como sus hermanos, en todas. No hubo ninguna excepción. Él se hizo carne así como nosotros lo somos. Elena de White, Ministerio de Curación, año 1905. Entonces, hermano Carlos, creo que dejamos acá. Ya el tiempo de la escuela sabática se nos fue. No sé, algún hermano que quiera hacer algún comentario, algún aporte, alguna inquietud. Sí, mi hermanita Argenis, podemos proseguir con la oración y continuamos con el segundo servicio. Bueno, gracias, hermana Jimena. Entonces, hermanos, vamos a cerrar con la oración. Entonces, los invito a que nos coloquemos de rodillas. Hermana Jimena, ¿nos puede colaborar con la oración, por favor? Amén, mi hermano. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, para ti sea la honra, la gloria, la alabanza por toda la eternidad. Señor, gracias te damos por todas las bendiciones recibidas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos y estudiar tu palabra y el espíritu de profecía, Señor. Permite que todo lo que hemos escuchado y hemos estudiado en esta mañana se quede en nuestras mentes, se memorice, Señor, pero también que podamos compartirlo con aquellas personas que aún no aceptan tu verdad, aquellas personas que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, Señor. Te pido también una bendición para cada uno de mis hermanos, que nos des el discernimiento y la sabiduría necesaria, Señor, para entender, para grabar todo lo que estudiamos, Señor, y poderla distribuir, para poderla compartir con todas aquellas personas que nos rodean. Una bendición para cada uno de ellos y para sus familias, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque en todo lo que hacemos, en cada paso que damos, vemos tu amor.
hacia nosotros, Señor, porque no quieres que nos perdamos, ni tampoco aquellos que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Te pido que el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, Señor, y también los traigas a tus pies para gozar de todas tus promesas, de tus bendiciones. Venir a tus brazos, Señor, y encontrarnos aquel día cuando tú vengas, Señor. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga y si es la divina voluntad del Señor, estaremos continuando con la escuela sabática el próximo sábado, entonces para que puedan continuar con unas 2 o 3 páginas más, haciendo el estudio, repasando y meditando sobre los años próximos que vamos a estudiar. Hermana Argenis, gloria a Dios por el estudio de esta mañana. Muchas gracias por dirigirlo y gracias a los hermanos que estuvieron participando. Vamos a cantar un himno, hermanitos, para la honra y gloria de Dios.